carácter de cesión y le establecen incluso un precio. Le establecen un precio tanto en el Tratado de Itaipú como de Yacyretá, en el anexo C fundamentalmente. Lo concreto es que hoy, inclusive, con los últimos ajustes de la época de Fernando Lugo, que ojalá se mejore pronto, esas mejoras que consiguió el gobierno de él, no, llegan apenas a $10 por megavatio hora. $10 por megavatio hora. Y recordemos que un megavatio hora equivale a 1000 kilovatios hora, que es la unidad que conocemos en nuestras facturas de ANDE. Entonces, por cada 1000 kilovatios hora le pagan a Paraguay por ceder su energía en Itaipú al Brasil, o Electrobras específicamente, ahora tiene una sucesora, y en Argentina a Canmesa, el sistema argentino en definitiva. En el caso de Yacyretá no hay mucha diferencia, está en torno a los $8 por megavatio hora sobre el costo de ambos centrales. En ambos estamos hablando de menos de $10 sí, el megavatio hora. Categórico. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? El precio. Las exportaciones normales que no forman parte del cuadro mitológico tienen un precio de mercado, sea carne, sea soja, sea el producto que fuere, sésamo, etcétera. En cambio, en Itaipú y Yacyretá, a pesar de que eso se puede discutir y debe discutirse, está fijado un criterio que se llama cesión o derecho de cesión por un precio que establece el tratado. Ramón, ¿cómo es que en la misma época, pues estamos hablando de la época de la dictadura, sí, en ambos tratados, cada uno firmado con su país vecino, tuvieron ese mismo espíritu, digamos, leonino en contra de los intereses del Paraguay? ¿Podemos hablar de que de alguna manera se habrían puesto de acuerdo esos líderes de Argentina y de Brasil en su momento, por supuesto ante la servilidad y en connivencia con las autoridades corruptas de Paraguay de entonces? Yo creo más bien que el criterio fundamental sigue siendo, o fue en aquel momento, vamos a ubicarnos históricamente, el famoso principio de que Paraguay puso solo el agua y Brasil y Argentina pusieron el dinero. Porque de hecho ellos tienen ventajas, tuvieron ventajas desde el principio mismo. 1974, cuando se instala la entidad binacional Itaipú, y 1973-74 también se instala la entidad binacional Yacyretá. Por ejemplo, ellos tenían la titularidad del directorio ejecutivo. Inclusive en el caso de Itaipú, en el primer anexo A o estatuto, el director brasileño tenía el derecho o el voto del desempate. Visto que el directorio ejecutivo tiene 6 miembros paraguayos y 6 miembros brasileños, le daban al director general brasileño el derecho al voto del desempate. Es decir, en la práctica ellos tenían 7 votos. Entonces, ¿producto de qué es eso? ¿Y producto de qué fue eso? Y fundamentalmente porque ellos asumieron la responsabilidad de financiar el proyecto. Pero tenemos que reiterar una vez más que el único factor insustituible en un proyecto de esta naturaleza es el agua. Es el agua. No se puede prescindir del agua. Claro. Imagínate vos una represa como esa sin agua. ¿Para qué estaría ahí? Como adorno tal vez. Claro, recursos económicos se podían conseguir de otros financistas también, pero agua de otro lugar no ibas a poder sacar en esa binacionalidad. Entonces entiendo que el mismo criterio, Gladys, rigió para que de pronto establecieran ese famoso criterio de ceder la parte no utilizada al otro a cambio de una compensación que estaba lejos del precio de mercado. De mi entender de esa manera es porque hay un propósito, que la gran población, la que sigue desde lejos y que no tiene muchas veces acceso a la información, y eso es real, en el pasado era peor, ni tan siquiera el tratado te entregaban porque supuestamente era propiedad binacional. Hoy puedes contar con un ejemplar del tratado, con su título, con todos los sellos como quieras, pero en el pasado y durante mucho tiempo ni tan siquiera el tratado te entregaban. Yo te conté una vez la anécdota de que uno de los directores, cuando le pedí que me entregara un ejemplar del tratado, le hizo sacar la tapa, hizo hacer una fotocopia y le puso tapas comunes y corrientes para disimular que se trataba del Tratado de Itaipú. Era secreto de Estado, Ramón, así, no podía así dar. Era la cosa, así era la cosa. Entonces, retomando un poco nuestro tema, ¿cómo nos afecta? Y en primer lugar a la población, para que la población no presione. Y en segundo lugar en materia de recursos. En vez de esa cantidad que estamos publicando anualmente y que ahora se reduce debido a la sequía,
que ronda los 300 millones de dólares en el caso de Itaipú, y en el caso de Yacyretá es mucho más problemático porque muchas veces ni tan siquiera cumplen con la fecha establecida. Entonces, en vez de esos 300 millones de dólares sería mucho más el ingreso de Paraguay.